Perfecto, muchas gracias Miguel Ángel. Buenas tardes a todo el mundo. Muy contento de estar esta tarde aquí con vosotros. Entonces, un poco la presentación, como decía Miguel Ángel, de lo que vamos a trabajar es daros unas pinceladas de quién es Cantox, un poco cómo ayudamos a lo que es lo primordial, que es gestionar ese riesgo de exposición en divisa, y después cómo eso no simplemente se queda en gestionar un riesgo, sino la fortaleza que genera el tema de poder trabajar en las divisas de una forma eficiente. Más que un riesgo, lo que veremos es cómo podemos convertirlo en una ventaja competitiva, ya que podremos obtener eficiencias en las compras en la que mejor moneda nos va a dar un proveedor y de cara en la parte comercial que vendamos en la divisa que sea mejor para el cliente. Ya que lo que trabajaremos es que para el departamento financiero y para administración gestionar la divisa no sea un problema. Entonces, un poco así, como grandes cifras a nivel de quién es Cantox. Básicamente, Cantox nace ahora hace prácticamente 10 años, un poco para quien todavía no nos conozca, que en España ya llevamos bastante recorrido, porque la empresa, aunque tenemos regulación inglesa, nace aquí de socios españoles. Tenemos sede central en Barcelona. Ofrecemos soluciones para la gestión del riesgo integral, como veréis, ¿no? Algunas cifras es, trabajamos con más de 5.000 clientes en 72 países. A día de hoy ofrecemos prácticamente todas aquellas divisas que se pueden trabajar, son 124 las que tenemos nosotros. Hemos operado a lo largo de todos estos años más de 12.000 millones en divisa y, como os contaré, desde hace unos años no solo ofrecemos lo que es nuestro software y nosotros ser la contraparte, sino que también podemos conectarnos con los bancos, con vuestro pool bancario, y además hemos establecido acuerdos de colaboración con BNP, principalmente para aquí empresas en Europa, y después con Citi y Silicon Valley Bank, donde comercializan ellos nuestras herramientas en Estados Unidos. A lo largo de estos años pues hemos tenido un fuerte crecimiento y también, sobre todo, muchos de vosotros que también participáis, sois miembros también de asociaciones, aparte de Asset, como por ejemplo TMI, pues nos han dado el reconocimiento de mejor herramienta para gestión del riesgo en divisa, ¿no? Que está bien porque es a lo que nos dedicamos. Entonces, un poco de dónde nace, ¿no? Lo que es Cantox. Nace de trabajar con vosotros, nace de trabajar con directores financieros y con directores de tesorería, y lo que identificamos es, ya hace muchísimos años, y de hecho lo vamos haciendo continuamente, recientemente, ayer justamente publicamos los resultados de una encuesta que hemos hecho a más de 150 directores financieros y tesoreros a nivel europeo, donde ¿qué es lo que identificamos? Todos los retos que tienen para hacer frente a lo que sería la gestión del riesgo de divisa, ¿no? Y de los principales vemos cómo la gran mayoría de ellos con tecnología se pueden solucionar. Mientras que en la gran mayoría de las empresas a las que vamos, incluso cotizadas, enormes, multinacionales, en muchas partes del proceso, aunque tengan algunas digitalizadas, muchas continúan actuando con un Excel y con un teléfono, ¿no? Entonces, nosotros, yo creo que, si bien decía Miguel Ángel que la anterior crisis pues dio el tema de, oye, tenemos que internacionalizarnos porque si no, depender de un mercado, pues estamos muy expuestos, ¿no? Vamos a internacionalizarnos. Yo creo que esta crisis va a servir para que vemos que la tecnología más que nunca nos puede hacer más fuertes y digitalizar todos aquellos procesos y automatizarlos, ¿vale? Entonces, en Cantox, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? Lo que identificamos es todo lo que es el ciclo, que lo llamamos el end-to-end, ¿no? Del ciclo de gestión del riesgo, que ¿qué significa? Oye, pues analizamos el modelo de negocio, visualizamos en función de cómo su exposición, lo que hacen las empresas es definir una política con unos objetivos para mitigar ese riesgo, ¿no? Una vez tienes esa política definida, hay todo un proceso de gestión de ese riesgo, ¿no? Tengo la política, bueno, ahora vamos a tener que ejecutarla, que aquí es donde vemos que faltan las herramientas, ¿no? Tanto de lo que es esa política, cómo se transforma en reglas, todo lo que es la parte más operativa, es decir, cómo visualizo cuál es mi exposición versus el forecast, cuál es la exposición viva que tengo, cómo voy al mercado a ejecutar esos seguros de cambio, cómo los ejecuto, cómo, después de una vez ejecutado, cómo reconcilio, cómo recojo en mi sistema, si es un TMS o si es MRP, toda esa información de la ejecución que he tenido. Y con esto más o menos cerraríamos lo que sería el ciclo de la gestión del riesgo, ¿no? Pero yo siempre lo explico, no solo es suficiente gestionarlo muy bien, sino hay que reportar, por un lado, cómo estamos teniendo la divisa bajo control, sobre todo de aquellas empresas cotizadas, y por último cerraríamos con lo que es la parte contable, ¿no? Porque, como muchos sabéis, la contabilidad no refleja fielmente lo que es el impacto de la divisa, y tenemos módulos como la contabilidad de coberturas para reflejar exactamente en la cuenta de resultados la gestión que se está haciendo de esos derivados.
Todo ello se traduce en diferentes herramientas, en diferentes módulos para dónde queremos atacar el riesgo. Trabajamos, como repito, tanto más la parte de lo que es la definición de la política, como centrarnos en lo que sería la gestión del riesgo, temas más contables o temas más a nivel de cash management en el tema de los cobros y en los pagos. Con ello, lo que queremos es dar un servicio integral de que cubra el origen del problema desde el inicio hasta el final. Entonces, perfecto, gracias. Quería entrar un poco más en detalle en lo que es la principal herramienta que se llama Dynamic Hedging, que es lo que permite, que es una gestión dinámica de ese riesgo en divisa, ¿no? Básicamente consta de 7 pasos, ¿no? Lo primero que hacemos es, conjunto con los directores financieros y también con el management, lo que identificamos son 2 cosas. Uno, cuál es la exposición que tiene a día de hoy, ¿no? Y ese tipo de exposición, sobre todo nos centramos en lo que es el riesgo transaccional, identificamos en qué países se está comprando y se está vendiendo. Y ahí es donde ya hay un problema normalmente, porque ya hay una exposición y vamos a atacar en una primera fase a solucionar ese problema. Y de todas formas, en esa primera fase también trabajamos con el management cuáles son principales países de origen donde se está comprando o a nivel estratégico cuáles son los países en los que quieres desarrollarse, ¿no? Oye, pues he estado siempre muy presente en Estados Unidos, ahora también estoy entrando en Canadá, antes tenía una presencia más o menos moderada en China, ahora está siendo un éxito. Oye, pues vemos el potencial que puede tener no solo vender en dólares, sino en renminbis, ¿no? Porque, como veíamos, puede transformarse en una ventaja competitiva. Analizado esto, lo que hacemos es, oye, vamos a definir la política alineando a todos los stakeholders de cómo queremos gestionar ese riesgo en divisa. Esa política se traslada en unas reglas de negocio. Y eso lo que hace es que después, conectándonos de una forma muy sencilla con los RPs o con los TMS de las empresas, se va ejecutando la política que la empresa ha definido, ¿no? Que es este proceso que vemos en la diapositiva del 3 al 6, que gran parte de ello se puede automatizar o se puede semiautomatizar en función de en qué momentos queremos actuar de forma manual. Básicamente el sistema lo que va haciendo es recoger la exposición, no solo de mi sociedad, sino también poder tener un dashboard a nivel de todo el grupo. En función de los parámetros que hemos dicho de cómo queremos asegurar ese riesgo, se van ejecutando esas operaciones, o también la herramienta puede informar de hay esta exposición, en función de estas reglas se quiere ejecutar, ejecútalo manualmente, ¿no? En el caso de que haya empresas que quieran ir con un híbrido. Toda esta información, aparte de recogerse en el user interface, se puede volcar en la herramienta del cliente y sacar todo el tema de reporting y analytics, como decía. Una vez tenemos este ciclo cerrado, ¿qué es lo que vamos haciendo con el cliente? Pues unas sesiones mensuales o trimestrales donde hacemos un análisis del performance de esa política, reajustamos y la idea es que vaya siendo mejora continua. Y una vez ya está integrado y funciona a la perfección, que luego entraré en cuánto tiempo se tarda en implementar, pero es bastante sencilla, pero sobre todo a la que el equipo financiero lo tiene ya muy por la mano, que estamos hablando de 3-6 meses, cuando normalmente se implementa en un mes, ahí es cuando ya empezamos siguientes fases. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos mejorar en cuanto a automatización? ¿Qué podemos mejorar en la parte comercial en 5 principales mercados en los que estamos vendiendo en no divisa local y que vemos que puede ser una ventaja competitiva? Vamos a añadirlas porque no significarán un impacto negativo para el área financiera o administrativa en cuanto a tareas de trabajo o gestión de ese riesgo, ya que tendremos una máquina que trabajará para nosotros. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. A nivel un poco más en detalle, ¿cómo funciona, ¿no? Ponemos un poco en el medio lo que sería esta figura de lo que es el Dynamic Hedging, y que lo que hace por un lado es, tenemos captación de exposición, puede ser exposición en función de un presupuesto, que vamos en base al forecast, puede ser en función de cuando se van generando órdenes o pedidos, puede ser que hagamos una gestión que hacen algunas empresas cotizadas, que es directamente desde el riesgo en factura, porque es cuando está entrando ya en el balance, y eso es lo que decimos que va a generar lo que es la exposición, ¿no? Esto en la herramienta se va alimentando, y por el otro lado, ¿qué es lo que definimos? Una política de gestión del riesgo para hacer esas coberturas, ¿no? Que las coberturas, ¿con qué instrumentos van a ser? Es un plain vanilla al final, es con o derivados, seguros de cambio, tanto con entrega como sin entrega, que serían NDFs, con operaciones al contado y también con lo que son órdenes condicionales. ¿De acuerdo? Que aquí también lo que se busca es tener el riesgo controlado, pero unas eficiencias en lo que llamamos el carry, ¿no? Cuando el carry es favorable, pues vamos a maximizarlo. Cuando el carry es en contra, sobre todo aquellos más que tengáis exposición de cara a exportación, pues vamos a tener el riesgo controlado, pero minimizar ese coste financiero por los tipos la diferencial de los tipos forward, ¿no?
Y a la derecha lo que veis en Execution Rules es esa política que muchas veces queda de cómo tendría que gestionarlo, es que lo que la máquina te dice, tú defines los parámetros y cómo queremos que se ejecute. Aquí defines el value at risk que puedes asumir, la tolerancia que vas a tener ese riesgo, como máxima pérdida, máxima ganancia, como si también quiero directamente para cada vez que me entra un riesgo directamente asegurarlo. Al final vas a definir los parámetros de la tolerancia que tú tienes al riesgo y cómo quieres que se ejecute, ¿no? Un poco en líneas generales sería el funcionamiento. ¿Qué es lo que conseguimos? Al final, sobre todo, lo que nos centramos el primer punto es tener una estrategia bien alineada con los objetivos de que es la empresa, ¿no? Que no es lo mismo si empezamos a trabajar con alguna empresa que tiene esto muy trabajado, hay algunas que no lo tienen tanto, ¿no? Con lo cual, hacemos una revisión o incluso en algunos casos podemos llegar a ayudar a definir esa estrategia. 2, nos centramos en toda la parte que humanamente aportamos mucho valor, tanto los equipos financieros, tesoreros como nosotros, y ahí es donde nos centramos. Todas aquellas tareas que se hacen de una forma manual, lo que hacemos es que por fases vamos a ir teniendo la máquina que las va a ir automatizando, con lo cual podemos llegar a conseguir que el 100% de las tareas de poco valor añadido estén automatizadas. 2, reducir la volatilidad. Podemos llegar a tenerla en cero, porque es gestionar desde el spot, o sea, gestionar desde el momento del origen, pero hemos indicado un 99%, ya que hay algunas empresas que buscan un poquito de tolerancia para reducir el coste del hedging, como decía antes, cuando el carry es negativo, ¿no? También son proyectos que lo que buscan también es eficiencias, no solo en reducción de tiempo en tareas más bien administrativas, sino también costes directos, ¿no? Aquí, de media, generamos un 30% de ahorro en los costes en los spreads, ¿no? Los diferenciales que aplican los bancos cuando hacemos la contratación de las operaciones al contado o de los derivados. Un tema, de media, mejoramos lo que sería el carry, ¿no? De gente pues, que no está cubriendo y que los carries son favorables, que buscan un objetivo de cubrirlo y aquí no solo lo cubrimos, sino que lo optimizamos y, como he dicho ya en un par de ocasiones, en el caso de que vayan en contra, el cómo podemos tener pues, el value at risk cercano a cero, ¿no? Realmente un impacto muy mínimo, pero reducir el coste de ejecución. Este punto impacta mucho, gusta mucho, sobre todo en aquellas industrias de altos volúmenes, con márgenes muy pequeños, que cada céntimo cuenta muchísimo, ¿no? Como lo podríamos ver en empresas de la industria más relacionadas con commodities o con alimentación, o antiguamente lo habíamos trabajado muchísimo en travel. Continuamos trabajándolo, este año está siendo un poco distinto, ¿no? Para ellos, como bien entendemos que es su situación. Todos nuestros proyectos van a un retorno positivo. Lo que nosotros solo trabajamos con aquellas empresas en base a unas variables que tenemos que vemos que aportamos valor, por las variables que hemos visto antes, porque conseguimos automatizar tareas de poco valor añadido, o conseguimos unas eficiencias en costes, o tenemos un mejor control de ese riesgo en divisa, etcétera, etcétera. ¿Todo ello para qué? Como decía, para que en una segunda fase el hecho de que si ahora el comercial quiere vender en Corea o comprar ahí en Korean Wons, que es una moneda que tenemos dificultades, y a nivel administrativo, financiero, va a ser una gestión más, un riesgo mayor, la empresa lo puede asumir sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, con lo cual vemos un ROI inicial y después lo que vemos es una mejora continua a lo largo de los años que llevamos trabajando con nuestros clientes. La implementación media, en función de cómo se quiera realizar, evidentemente hay más largas y más cortas, pero la media estaríamos hablando de un mes, con lo cual no es implementar una nueva fase del ERP o un módulo complejo, sino que tienes muchas partes que podemos trabajar, pero normalmente empezamos como un Pareto de toda la vida, ¿no? Con algo que con poco tiempo tengamos un buen rendimiento y a partir de ahí vayamos mejorando. Antes de cerrar, un poco decía al inicio, los clientes que tenemos, que son más de 5.000, era cuando nosotros nos centrábamos en una plataforma donde ejecutábamos operaciones. Como he explicado antes, lo que nos hemos centrado en los últimos 4 años es vamos a aportar mucho valor siendo eficientes en precios, pero vamos a sobre todo aportar valor en todo lo que viene antes de ejecutar un seguro de cambio, que es vamos a tener el riesgo bien controlado, y en todo lo que viene después para cerrar bien el ciclo, ¿no? Pues esto llevamos haciéndolo 4 años, tenemos más de 160 clientes, hemos operado simplemente con estos clientes más de 1,5 millones de entries. Esto fue, de hecho, solo en el 2019, y solo en el 2019 cerramos más de 180.000 seguros de cambio, ¿vale? Solo con estos 164 clientes, porque realmente muchos de ellos tienen muchísimas operaciones. Y antes de acabar, un poco que mucha gente nos lo ha preguntado últimamente, de oye, sobre todo cuando vamos a empresas normalmente pues que tienen exposición, pues bueno, tamaño de revenue pues por encima de 1.000 millones, o que tienen una exposición muy, muy grande, 200 millones o por encima,
y que les gusta mucho nuestro software, pero quieren trabajar también con su pool bancario. Pues esto es una realidad desde hace aproximadamente 1 año y medio, no solo porque trabajamos con bancos, que son partners nuestros, sino porque a día de hoy estamos conectados a través de multidealer platforms con los principales bancos a nivel europeo y aquí, evidentemente, en España prácticamente con todos ellos. ¿Eso qué significa? Que brindamos las eficiencias que consigue nuestro software para ayudar a los equipos financieros y tesoreros a gestionar ese riesgo y que después pueden tener como contrapartes a su pool bancario. ¿De acuerdo? Entonces, con esto por hoy ya sería, que tampoco tenía muchos minutos. Veo que tengo algunas preguntas, así que voy a intentar contestarlas. Vale, me hacen una pregunta respecto al tema de los volúmenes, ¿no? Al final nosotros, como decía antes, todo va por un business case. Nosotros lo que analizamos es muy bien la empresa. Me estaban preguntando a partir de qué volúmenes empieza a ser rentable, ¿no? Nosotros lo que hacemos es un business case donde miramos la exposición y vemos el valor que podemos aportar. Y en base a eso nosotros tenemos unos pricings que van en función de nuestro software y en función de cómo se quiere hacer el setup, ¿no? Entonces, al final ahí lo que buscamos es que para esa parte sea suficiente grande el problema para nosotros poder aportar mucho valor y que nosotros también podamos justificar nuestros fees. Yo diría que por volúmenes de divisa nosotros nos solemos centrar en empresas que hacen por lo menos a partir de 10 millones, pero al final si es una empresa que está empezando y que tiene mucho desarrollo y es muy complicada esa gestión del riesgo, pues quizás podemos bajar a niveles más de 5 millones, ¿no?